Introducción al libro de Judas. El libro de Judas es una carta corta pero poderosa incluida en el Nuevo Testamento, escrita por un autor identificado como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, Judas 1:1. Aunque su extensión es breve, su mensaje es contundente, abordando temas cruciales como la apostasía, la falsa enseñanza y la necesidad de mantener la fe verdadera. En un momento histórico en el que las comunidades cristianas enfrentaban crecientes desafíos doctrinales y morales, Judas escribió esta epístola con el propósito explícito de advertir a los creyentes sobre ciertos individuos que habían infiltrado la iglesia, promoviendo enseñanzas erróneas y llevando a muchos hacia la herejía. Como él mismo lo expresa, había planeado escribir acerca de la salvación común compartida por todos los creyentes, pero se vio obligado a cambiar su enfoque debido a la urgencia de exhortar a los fieles a luchar por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Este llamado a la defensa activa de la fe constituye uno de los mensajes centrales del libro. La importancia del libro de Judas radica en su relevancia para comprender los desafíos que enfrentaron las primeras comunidades cristianas. Escrito probablemente entre los años 60 y 80 después de Cristo, este texto surge en un contexto en el cual el cristianismo estaba en proceso de consolidación frente a diversas influencias externas e internas. Entre estas influencias se encontraban corrientes filosóficas como el gnosticismo, que negaba la encarnación real de Cristo y enfatizaba un conocimiento secreto como medio de salvación. También existían tendencias libertinas que utilizaban la gracia de Dios como pretexto para vivir en la inmoralidad. Estos errores doctrinales no solo amenazaban la integridad de la fe, sino también la vida ética de los creyentes, lo que motivó a Judas a intervenir con firmeza y claridad. Su carta no solo sirve como una denuncia contra estos peligros, sino también como una exhortación a perseverar en la verdad revelada por Jesucristo. A pesar de su brevedad, el libro de Judas contiene referencias proféticas, citas de textos apócrifos como el libro de Enoc y una estructura retórica que refleja tanto el estilo judío tradicional como el pensamiento helenístico de la época. Esto lo convierte en un documento fascinante desde múltiples perspectivas: teológica, histórica y literaria. Además, su inclusión en el canon bíblico fue objeto de debate en los primeros siglos del cristianismo, especialmente por su uso de fuentes no canónicas, pero finalmente fue aceptado como parte de la palabra de Dios por la mayoría de las tradiciones cristianas. El estudio detallado de este libro permite comprender mejor cómo los primeros cristianos entendieron y respondieron a las amenazas contra su fe, proporcionando lecciones que siguen siendo relevantes en la actualidad. Contexto histórico del libro de Judas. Para comprender plenamente el mensaje del libro de Judas, es fundamental examinar el contexto histórico en el que fue escrito. Durante las últimas décadas del siglo I después de Cristo, el movimiento cristiano se enfrentaba a múltiples desafíos que ponían en peligro su unidad y fidelidad doctrinal. Las iglesias primitivas, aunque florecientes, eran vulnerables a las influencias externas e internas que distorsionaban el mensaje original de Jesucristo. Entre los principales problemas que surgieron en ese periodo se encontraban el gnosticismo, el docetismo, el libertinaje moral y otras formas de herejía que amenazaban la pureza de la fe cristiana. Una de las corrientes ideológicas más influyentes en aquel tiempo era el gnosticismo, una corriente religiosa y filosófica que mezclaba elementos del judaísmo, el misticismo oriental y el pensamiento griego. Los gnósticos sostenían que la materia era inherentemente mala, mientras que el espíritu era bueno, lo que les llevaba a rechazar la idea de que Dios pudiera haber creado físicamente el mundo. Esta visión tenía implicaciones directas en la comprensión del Evangelio, ya que muchos gnósticos negaban la verdadera humanidad de Cristo, afirmando que Él solo parecía tener un cuerpo físico. Esta doctrina, conocida como docetismo, socavaba la base misma del mensaje cristiano, según el cual la salvación depende de la muerte y resurrección reales de Jesucristo. El libro de Judas parece dirigirse implícitamente a este tipo de herejía, ya que advierte contra aquellos que niegan al Señor soberano, Judas 1:4, una expresión que puede estar relacionada con quienes minimizaban o negaban la divinidad de Cristo. Además del gnosticismo, otra preocupación importante para Judas era el libertinaje moral, es decir, la actitud de algunos creyentes que utilizaban la gracia de Dios como excusa para vivir en pecado.
Este fenómeno se menciona en varios otros escritos del Nuevo Testamento, como en la Epístola a los Romanos, donde Pablo anticipa la objeción de algunos que decían, hagamos males para que vengan bienes. Romanos 3:8. También en la primera epístola de Pedro se advierte contra quienes confunden la gracia con permisividad moral. Primera epístola de Pedro 4:3-4. En el caso del libro de Judas, el autor describe a estos falsos maestros como personas que convierten la gracia de Dios en disolución y niegan a Jesucristo como único soberano y Señor. Judas 1:4. Esta interpretación perversa del Evangelio no solo justificaba el comportamiento inmoral, sino que también debilitaba la vida comunitaria de los creyentes, generando divisiones y corrupción dentro de las iglesias. Otro factor histórico que influyó en la redacción de esta carta fue la presencia de figuras carismáticas que se autoproclamaban maestros, pero cuyas enseñanzas desviaban a los creyentes de la fe verdadera. Estos falsos profetas no solo proponían nuevas revelaciones, sino que también actuaban con arrogancia y egoísmo, aprovechándose de la comunidad cristiana para satisfacer sus propios intereses. Judas los describe como nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, olas impetuosas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas 1:12-13. Esta imagen metafórica sugiere que estos individuos ofrecían promesas vacías, carecían de raíces espirituales firmes y conducían a los demás hacia la perdición. En este contexto de crisis doctrinal y moral, el libro de Judas cumple una función crucial: alertar a los creyentes sobre los peligros de la apostasía y exhortarlos a defender la fe verdadera. La situación descrita por Judas refleja una realidad compleja en la que la Iglesia luchaba por mantenerse fiel a la enseñanza de los apóstoles en medio de una sociedad marcada por pluralismo religioso, filosofía influyente y tentaciones morales. Por ello, el mensaje de Judas no solo era relevante para su época, sino que sigue resonando en cada generación que enfrenta desafíos similares en la preservación de la integridad del Evangelio. Contenido central del libro de Judas. El libro de Judas se caracteriza por su tono urgente y contundente, destinado a alertar a los creyentes sobre los peligros de la apostasía y la infiltración de falsos maestros dentro de la comunidad cristiana. Desde el versículo inicial, Judas manifiesta su intención de exhortar a los fieles a luchar por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Esta llamada a la defensa activa de la fe establece el tono de toda la carta, que se desarrolla en forma de una advertencia solemne seguida de una exhortación pastoral. El contenido central del libro se organiza en varias secciones que abordan distintos aspectos de la amenaza que enfrentan los creyentes, utilizando ejemplos históricos, juicios divinos y advertencias proféticas para reforzar su mensaje. Uno de los temas más prominentes en el libro de Judas es la apostasía, es decir, la renuncia consciente y deliberada a la fe cristiana. Judas advierte que han aparecido entre los creyentes ciertos hombres, que fueron antes escritos para esta condenación, los cuales han subvertido la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Judas 1:4. Aquí se presenta una crítica directa hacia aquellos que distorsionan el Evangelio, transformando la gracia divina en una justificación para la inmoralidad y negando la autoridad soberana de Cristo. Este tipo de herejía no solo afecta la doctrina, sino que también tiene consecuencias prácticas en la vida ética de los creyentes, debilitando la cohesión y la santidad de la comunidad cristiana. Para ilustrar el peligro de esta apostasía, Judas recurre a ejemplos del Antiguo Testamento, recordando a sus lectores cómo Dios juzgó anteriormente a aquellos que se rebelaron contra su voluntad. En primer lugar, menciona la historia del pueblo de Israel después de ser liberado de Egipto. Luego, habiendo salvado un pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Judas 1:5. Este episodio hace referencia a la generación que salió de Egipto pero murieron en el desierto debido a su incredulidad, tal como se relata en Números 14. Este ejemplo sirve para mostrar que la salvación no garantiza la permanencia en la gracia si hay una actitud persistente de rebeldía y desobediencia. Otro caso citado por Judas es el de los ángeles que no guardaron su principado, sino que abandonaron su propia habitación, los cuales Dios ha reservado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Judas 1:6.
Esta referencia al juicio divino sobre los ángeles caídos parece estar conectada con la tradición judía presentada en el libro de Enoc, un texto apócrifo ampliamente conocido en los círculos judíos y cristianos de la época. Según esta tradición, algunos ángeles descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, engendrando a los Nefilim. Génesis 6, 1 a 4. Este evento, interpretado por muchos como una transgresión grave contra el orden divino, refuerza la idea de que incluso los seres celestiales pueden caer en apostasía y merecer el castigo eterno. Además de estos ejemplos, Judas menciona Sodoma y Gomorra como modelos de juicio divino contra la inmoralidad sexual y la perversión. De manera semejante, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que cometieron fornicación de igual modo que ellos e iban tras carne extraña, son puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 1:7. Este pasaje se utiliza para condenar específicamente las prácticas sexuales inmorales y la búsqueda de placer carnal fuera de los límites establecidos por Dios. Al hacer esta comparación, Judas subraya que los falsos maestros están siguiendo un camino similar al de aquellas ciudades antiguas, y por lo tanto, enfrentarán un destino similar. Tras presentar estos ejemplos históricos y cósmicos de juicio divino, Judas dirige su atención hacia los falsos maestros que están actuando en su propio tiempo. Los describe como personas que hacen diferencias entre sí mismos y no tienen espíritu. Judas 1:19, lo que sugiere que son guiados por motivaciones egoístas y no por la obra del Espíritu Santo. Estos individuos, según Judas, son olas impetuosas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas 1:13. Las imágenes empleadas aquí, o las turbulentas, estrellas errantes indican que estos falsos líderes son impredecibles, peligrosos y destinados al juicio. Una de las características más notables del libro de Judas es su uso de textos apócrifos, especialmente el libro de Enoc. En el versículo 14, Judas cita una profecía atribuida a Enoc, y de entre los patriarcas profetizó también Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y convencer a todos los impíos entre ellos de todas sus obras impías que han hecho y de todas las palabras duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 1:14 a 15. Esta cita proviene del libro de Enoc 1:9, un texto que no forma parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las tradiciones cristianas, pero que era altamente valorado en ciertos círculos judíos y cristianos de la antigüedad. El hecho de que Judas recurra a este texto refleja su compromiso con la tradición judía y su deseo de respaldar su mensaje con autoridades reconocidas en su contexto cultural. Finalmente, el libro concluye con una exhortación pastoral que contrasta con la severidad de las advertencias anteriores. Tras describir la apostasía y el juicio venidero, Judas insta a los creyentes a edificarse en la fe, orar en el Espíritu Santo, mantenerse en el amor de Dios y esperar la misericordia de Jesucristo para la vida eterna. Judas 1:20-21. Esta sección representa un llamado a la perseverancia, la oración y la fidelidad a la verdad revelada. Además, Judas anima a los lectores a mostrar misericordia hacia aquellos que dudan, salvando a algunos con temor, quitándolos de la llama. Judas 1:22-23, lo que sugiere una actitud equilibrada entre la firmeza doctrinal y la compasión pastoral. En conjunto, el contenido central del libro de Judas combina advertencias urgentes contra la herejía con exhortaciones prácticas para mantener la fe verdadera. A través de ejemplos históricos, juicios divinos y referencias a textos apócrifos, Judas construye un mensaje que busca fortalecer la resistencia espiritual de los creyentes ante las amenazas de la apostasía y la falsa enseñanza. Su estilo retórico, cargado de imágenes vividamente simbólicas, refleja tanto su compromiso pastoral como su determinación de proteger la integridad del mensaje cristiano. Análisis teológico del libro de Judas. El libro de Judas, aunque breve, contiene una riqueza teológica significativa que refleja la preocupación del autor por preservar la ortodoxia cristiana en un momento de creciente amenaza doctrinal. Uno de los conceptos teológicos más destacados en la carta es la noción de Shin, la gracia de Dios, que, aunque es un don gratuito, no debe convertirse en una excusa para la inmoralidad.
Judas advierte que algunos individuos han tergiversado la gracia, usando esta como pretexto para llevar una vida licenciosa. Han subvertido la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Judas 1:4. Esta afirmación indica que la gracia no solo es un medio de salvación, sino también un fundamento para una vida santa. La verdadera gracia transforma al creyente, produciendo frutos de justicia y obediencia, mientras que su malinterpretación conduce a la apostasía y al juicio divino. Otro tema teológico clave es la soberanía de Jesucristo. Judas subraya que los falsos maestros niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor, lo que implica que su herejía no solo afecta la conducta moral, sino también la comprensión misma de quién es Cristo. Esta negación de la autoridad de Cristo representa una ruptura fundamental con la fe cristiana, ya que la salvación depende precisamente de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. La insistencia en la soberanía de Cristo refuerza la idea de que cualquier enseñanza que minime su divinidad o su autoridad moral es incompatible con el Evangelio verdadero. Un aspecto teológico adicional es el juicio divino, que aparece repetidamente en la carta como una advertencia contra quienes se apartan de la fe. Judas recurre a ejemplos del Antiguo Testamento para ilustrar cómo Dios ha juzgado en el pasado a aquellos que se rebelaron contra su voluntad. Menciona el caso de los israelitas que, después de ser liberados de Egipto, murieron en el desierto por su incredulidad. Judas 1:5, así como el destino de los ángeles que abandonaron su lugar celestial, los cuales ha reservado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Judas 1:6. Estos ejemplos muestran que el juicio de Dios no solo se aplica a los seres humanos, sino también a las entidades espirituales que se rebelan contra su autoridad. Asimismo, el caso de Sodoma y Gomorra se utiliza como modelo de juicio contra la inmoralidad sexual y la perversión. De manera semejante, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que cometieron fornicación de igual modo que ellos, e iban tras carne extraña, son puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 1:7. Estas referencias al juicio histórico y cósmico refuerzan la idea de que Dios no tolerará la apostasía ni la corrupción moral indefinidamente. El tema de la apostasía es central en el libro de Judas, ya que el autor está profundamente preocupado por la infiltración de falsos maestros que promueven enseñanzas erróneas. Judas describe a estos individuos como nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Judas 1:12. Esta metáfora sugiere que estos falsos líderes ofrecen promesas vacías, carecen de sustancia espiritual real y no producen frutos de arrepentimiento o santidad. Además, Judas los compara con olas impetuosas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas 1:13, lo que refuerza la idea de que su destino final será la condenación. La apostasía, según Judas, no es simplemente un error teológico, sino una traición deliberada a la fe, con consecuencias eternas. Un elemento teológico particularmente interesante es el uso que hace Judas del libro de Enoc, un texto apócrifo que no forma parte del canon bíblico aceptado por todas las tradiciones cristianas. En el versículo 14, Judas cita una profecía atribuida a Enoc, y de entre los patriarcas profetizó también Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y convencer a todos los impíos entre ellos de todas sus obras impías que han hecho, y de todas las palabras duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 1:14-15. Esta cita proviene del libro de Enoc 1:9. Un texto que era altamente valorado en ciertos círculos judíos y cristianos de la antigüedad. El hecho de que Judas recurra a este texto refleja su compromiso con la tradición judía y su deseo de respaldar su mensaje con autoridades reconocidas en su contexto cultural. Sin embargo, esto también plantea preguntas sobre la autoridad de los textos apócrifos y su relación con la inspiración divina. Aunque el libro de Enoc no es considerado canónico en la mayoría de las tradiciones protestantes, su inclusión en el libro de Judas muestra que los autores bíblicos podían utilizar fuentes extracanónicas para respaldar sus argumentos teológicos. Por otro lado, el libro de Judas también aborda la esperanza escatológica,
es decir, la expectativa del retorno de Cristo y el juicio final. En la conclusión de la carta, Judas ofrece una doxología que resume la fe cristiana. Al que puede guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por siempre. Amén. Judas 1:24-25. Esta afirmación subraya la seguridad que tienen los verdaderos creyentes en Cristo, quien los preserva hasta el día final y los presenta delante de Dios sin mancha. Esta promesa de salvación contrasta con el destino de los falsos maestros, cuyo fin es la oscuridad eterna. Así, el libro termina con una nota de consuelo y esperanza, reforzando la idea de que, aunque los tiempos sean difíciles y las herejías abunden, Dios sigue siendo fiel a sus promesas y triunfará sobre todo engaño y maldad. En conjunto, el análisis teológico del libro de Judas revela una preocupación profunda por la pureza doctrinal, la fidelidad a Cristo y la santidad de vida. A través de advertencias contra la apostasía, referencias a juicios divinos y exhortaciones a la perseverancia, Judas presenta una visión clara de la fe cristiana como algo que debe ser defendido activamente contra las fuerzas que buscan corromperla. Además, su uso del libro de Enoc y su énfasis en la soberanía de Cristo y el juicio final contribuyen a una comprensión más amplia de cómo los primeros cristianos entendieron su fe en un contexto de creciente diversidad religiosa y doctrinal. Impacto del libro de Judas en la historia de la Iglesia. Desde su inclusión en el canon del Nuevo Testamento sin el libro de Judas ha generado un impacto significativo en la historia de la Iglesia, aunque su recepción ha estado marcada por debates teológicos, controversias y diferentes interpretaciones a lo largo de los siglos. A diferencia de otras cartas apostólicas que gozaron rápidamente de aceptación generalizada, el libro de Judas enfrentó cierta resistencia durante los primeros siglos del cristianismo, principalmente debido a su brevedad, su estilo abrupto y su uso de textos apócrifos como el libro de Enoc. No obstante, a pesar de estas dificultades, su mensaje sobre la defensa de la fe y la vigilancia contra la herejía lo convirtió en un texto relevante para la formación doctrinal y pastoral de la Iglesia primitiva, y posteriormente para la Reforma protestante y el desarrollo de la teología sistemática. Una de las razones por las que el libro de Judas fue objeto de debate en la antigüedad fue su citación del libro de Enoc, un texto que no formaba parte del canon hebreo y que por lo tanto no era reconocido universalmente como autoritativo. Padres de la Iglesia como Orígenes y Tertuliano expresaron ciertas reservas sobre su inspiración divina, aunque también lo citaron en algunas ocasiones. San Jerónimo, en su De Viris Illustribus, reconoció que el libro era utilizado por algunos cristianos, pero señaló que no era tan ampliamente aceptado como otras epístolas. Por otro lado, San Agustín, en su tratado De Civitate Dei, hizo uso de la cita de Enoc incluida en Judas, lo que sugiere que, aunque hubo discusión sobre su autoridad, su mensaje seguía teniendo peso doctrinal. A pesar de estas críticas, el libro de Judas fue incluido oficialmente en el canon por el Concilio de Cartago en el año 397, junto con otros libros del Nuevo Testamento, lo que sentó las bases para su aceptación definitiva en la mayoría de las tradiciones cristianas. Durante la Edad Media, el libro de Judas fue menos citado que otros textos bíblicos, probablemente debido a su brevedad y a la mayor disponibilidad de otros escritos doctrinales más desarrollados. Sin embargo, su mensaje sobre la necesidad de combatir la herejía y mantener la pureza doctrinal siguió siendo relevante en un contexto en el que la Iglesia enfrentaba constantemente desafíos teológicos, como el arrianismo, el maniqueísmo y el pelagianismo. Algunos teólogos medievales, como Beda el Venerable, hicieron uso del libro de Judas en sus comentarios bíblicos, destacando su llamado a la vigilancia espiritual y a la defensa de la fe contra los falsos maestros. Con la llegada de la Reforma Protestante en el siglo XVI, el libro de Judas adquirió un nuevo interés entre los reformadores, quienes lo vieron como un texto que respaldaba su llamado a la renovación espiritual y a la lucha contra las prácticas corruptas de la Iglesia Católica. Martín Lutero, en su introducción al Nuevo Testamento, incluyó el libro de Judas, aunque lo consideró menos importante que otras epístolas. No obstante, su mensaje sobre la necesidad de mantener la fe pura y resistir la apostasía resonó fuertemente con los ideales reformadores.
Juan Calvino, por su parte, en sus comentarios bíblicos, destacó la relevancia de Judas en la lucha contra las herejías y la importancia de edificar la fe sobre la base de la revelación divina. En la teología sistemática moderna, el libro de Judas ha sido objeto de nuevos análisis, especialmente en relación con temas como la apostasía, el juicio divino y la autoridad de los textos apócrifos. Algunos estudiosos han señalado que su uso del libro de Enoc refleja una continuidad entre la tradición judía y el cristianismo primitivo, mostrando cómo los primeros cristianos integraron conceptos provenientes de textos extracanónicos para reforzar su mensaje teológico. Otros han destacado su relevancia en la discusión sobre la inerrancia bíblica y la inspiración divina, ya que plantea preguntas sobre cómo deben entenderse los textos sagrados que incorporan fuentes no canónicas. En la práctica pastoral, el libro de Judas sigue siendo valioso como una exhortación a la fidelidad doctrinal y a la vigilancia espiritual. Muchos predicadores y teólogos lo citan como un recordatorio de la necesidad de defender la fe contra las corrientes ideológicas y las interpretaciones erróneas que pueden distorsionar el mensaje del Evangelio. Su llamado a luchar por la fe que ha sido una vez dada a los santos, Judas 1.3, sigue siendo un principio fundamental en la vida eclesiástica y en la formación teológica de los creyentes. En resumen, aunque el libro de Judas ha tenido una trayectoria compleja en la historia de la Iglesia, su mensaje ha trascendido las controversias iniciales y ha dejado una huella duradera en la teología y la práctica cristiana. Desde los debates de los primeros siglos hasta su relevancia en la Reforma y en la teología contemporánea, en este pequeño libro sigue cumpliendo su propósito original: advertir a los creyentes sobre los peligros de la apostasía y exhortarlos a mantenerse firmes en la fe verdadera. Relevancia del libro de Judas en la actualidad. A pesar de haber sido escrito hace casi 2000 años, el libro de Judas sigue siendo profundamente relevante para los cristianos contemporáneos. Su mensaje principal, centrado en la necesidad de defender la fe verdadera contra las herejías y las influencias corrosivas, encuentra paralelos claros en los desafíos que enfrenta la Iglesia en el mundo moderno. Hoy en día, muchas comunidades cristianas luchan contra interpretaciones distorsionadas del Evangelio, movimientos sectarios que se presentan como alternativas válidas al cristianismo histórico, y una cultura secular que a menudo intenta diluir los fundamentos doctrinales del cristianismo. En este sentido, el llamado de Judas a luchar por la fe que ha sido una vez dada a los santos, Judas 1.3, sigue siendo una exhortación urgente para los creyentes de hoy. Una de las áreas donde el libro de Judas resulta especialmente aplicable es en la defensa de la ortodoxia cristiana frente a las corrientes teológicas modernas que reinterpretan el Evangelio de manera radical. En la actualidad, hay tendencias dentro del cristianismo que buscan adaptar la fe a las ideologías dominantes de la sociedad, a menudo minimizando doctrinas fundamentales como la divinidad de Cristo, la exclusividad de la salvación en Él, o la autoridad de la Biblia. Algunas corrientes liberales, por ejemplo, rechazan la noción de pecado original, reinterpretan la resurrección como un mito simbólico, o niegan la existencia del infierno. Estas posturas, aunque a menudo presentadas como progresistas, representan una desviación significativa del mensaje bíblico y pueden llevar a los creyentes hacia una fe superficial o incluso hacia la apostasía. En este contexto, el mensaje de Judas sobre la necesidad de mantenerse firmes en la fe recibida de los apóstoles cobra nueva relevancia, recordando a los cristianos que la fe verdadera no es negociable ni adaptable a los caprichos culturales. Otra aplicación moderna del libro de Judas se encuentra en la lucha contra el relativismo moral y espiritual. En una época en la que se promueve la idea de que todas las religiones conducen a Dios y que ninguna verdad absoluta puede ser afirmada con certeza, el mensaje de Judas urge a los creyentes a no rendirse ante esta mentalidad. Su advertencia contra aquellos que han subvertido la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo nuestro único soberano y Señor, Judas 1.4, es un recordatorio de que el cristianismo no es solo una opción más entre muchas, sino la única revelación verdadera de salvación. Esta posición, aunque puede ser percibida como exclusivista en una sociedad que valora la tolerancia absoluta, es esencial para preservar la identidad cristiana y evitar la dilución de su mensaje fundamental. Además, el libro de Judas también puede servir como una guía para discernir entre los verdaderos ministros del Evangelio y aquellos que utilizan la fe para ganancias personales o para promover ideas contrarias a la enseñanza bíblica. En la actualidad,
Hay figuras religiosas que, bajo el pretexto de predicar el Evangelio, promueven una teología de la prosperidad que reduce la fe a una fórmula para obtener éxito material, o que presentan una visión pervertida de la gracia como una excusa para vivir en la inmoralidad. Estas actitudes, que Judas condena enérgicamente, siguen siendo una amenaza para la integridad de la Iglesia y requieren una respuesta firme por parte de los creyentes responsables. Finalmente, el libro de Judas también tiene una aplicación personal para los cristianos individuales, ya que los invita a reflexionar sobre su propio compromiso con la fe. En un mundo lleno de distracciones y presiones sociales que pueden llevar a la indiferencia espiritual, el mensaje de Judas urge a los creyentes a edificarse vosotros mismos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, manteniéndose en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 1:20-21. Esta exhortación a la vigilancia espiritual, la oración constante y la espera activa del retorno de Cristo sigue siendo una llamada vital para los cristianos que buscan mantener su fe en medio de un entorno hostil o indiferente. En resumen, aunque el libro de Judas fue escrito en un contexto histórico específico, su mensaje trasciende las circunstancias temporales y sigue siendo una herramienta poderosa para guiar a los cristianos en la defensa de su fe, la identificación de las amenazas espirituales y el fortalecimiento de su compromiso personal con Jesucristo. Conclusión, importancia y legado del libro de Judas. El libro de Judas, aunque breve, ocupa un lugar significativo en la historia de la fe cristiana. Su mensaje, centrado en la defensa de la ortodoxia y la vigilancia contra la herejía, sigue resonando con relevancia en cada generación. Escrito en un momento de crisis doctrinal y moral, el texto refleja la urgencia de mantener la integridad del Evangelio frente a las fuerzas que buscan distorsionarlo. A través de advertencias contundentes, ejemplos históricos y una exhortación pastoral, Judas deja claro que la fe verdadera no puede ser negociada ni adaptada a conveniencias culturales o ideológicas. Su legado se manifiesta en la manera en que ha moldeado la conciencia teológica de la Iglesia a lo largo de los siglos. Desde los debates sobre su canonicidad en la antigüedad hasta su relevancia en la Reforma protestante y en la teología contemporánea, el libro de Judas ha servido como un recordatorio constante de la necesidad de preservar la pureza doctrinal. Su uso del libro de Enoc, aunque controversial, demuestra cómo los primeros cristianos integraron tradiciones judías para reforzar su mensaje, lo que abre espacio para reflexionar sobre la relación entre la inspiración divina y el uso de fuentes extracanónicas. Más allá de su impacto histórico, el mensaje de Judas sigue siendo una guía para los creyentes de hoy. En un mundo marcado por el relativismo, la corrupción moral y la proliferación de falsas enseñanzas, su llamado a luchar por la fe que ha sido una vez dada a los santos, Judas 1:3 cobra nueva vigencia. Este libro no solo advierte contra los peligros de la apostasía, sino que también anima a los cristianos a edificarse en la fe, orar en el Espíritu Santo y mantenerse firmes en el amor de Dios. Su relevancia trasciende el contexto histórico en el que fue escrito, convirtiéndose en un faro para todos aquellos que buscan vivir con fidelidad a la verdad revelada en Jesucristo.